¿Qué hace de especial a una brigada de emergencia? No son solo chalecos, botas o simulacros. Estas son las personas que eligen estar ahí cuando más se necesita. Creo que todos nacemos con una misión en la vida y la mía es servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces son cosas que se sienten y la verdad me hace muy feliz, es muy satisfactorio para mí servir a otras personas. Mi profesión me permite salvar vidas, prevenir enfermedades. La verdad, el reto era poder sentirme útil, porque por mi discapacidad a veces uno piensa, no, usted amputado de pierna, ¿qué va a hacer? No, la discapacidad la tienes es mental. Si quieres hacer algo, hazlo. Ellos son la primera línea de ayuda ante una emergencia. Y en Positiva creemos que una brigada fortalecida es una comunidad protegida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Bienvenidos a este espacio Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Paola Quintero y los acompaño en esta hora para que conversemos y nos llevemos una información muy importante aplicable a nuestras labores. Ahora sí quiero que entremos en materia. Bienvenidos a la Comunidad Nacional del Conocimiento en Gestión de Comités Técnicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sesión 1, Trámite de situaciones conflictivas, el nuevo enfoque transformador de la Resolución 3461 del 2025. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Anderson Parra Hernández. Él es médico y psicólogo, magíster en Administración en Salud, especialista en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, tecnólogo en Salud Ocupacional, docente universitario, instructor de simulación y asesor empresarial en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, medicina laboral, readaptación y reintegro laboral en diferentes sectores económicos. Doctor Parra, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días para ti, Paola. Un gusto estar de nuevo acá. Hoy retomando para este 2026 con nuestra Comunidad Nacional de Conocimiento, y en este momento ven en sus pantallas todas las sesiones que nos acompañarán a lo largo del año. Hoy hablaremos y daremos apertura a este año con algo que nos movió mucho en lo que tiene que ver con comités técnicos del sistema de gestión, y es la resolución 3461. Por eso esta primera sesión se llama Trámite de situaciones conflictivas, el nuevo enfoque transformador de la resolución 3461. Y esa va a ser la apertura para toda una ruta en la que tocaremos diferentes temáticas. Desde hoy también los invito a nuestra sesión 2, donde hablaremos un poco alrededor de esa demanda de nulidad que tiene precisamente esta resolución y qué ha ocurrido con esta demanda ante el Consejo de Estado. Entonces, sin más preámbulos, muy contento de volver a estar en este espacio educativo con todos ustedes. Sé que se van conectando de diferentes partes de Colombia, pues hoy vamos a empezar con esa evaluación de sondeo para saber cómo estamos o cómo llegamos a este encuentro educativo. Claro que sí, doctor. Vamos a iniciar con el sondeo. Recuerden que esta actividad se realiza 2 veces durante el evento. Uno al inicio para identificar los conocimientos con los que llegan los participantes a esta actividad formativa y uno al final para reconocer qué aprendizajes o conocimientos adquirieron. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuál es una buena respuesta adaptativa a las situaciones conflictivas? A, huir, negar. B, complacer, aceptar. C, competir, rivalizar. D, negociar, dialogar. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, huir, negar, 1%. B, complacer, aceptar, 2%. C, competir, rivalizar, 0%. D, negociar, dialogar, 98%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Según la resolución 3461 del 2025,
¿Cuál es el principal rol del Comité de Convivencia Laboral en el acoso laboral? A, preventivo, B, correctivo, C, sancionatorio, D, definitorio. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, preventivo 78%, B, correctivo 7%, C, sancionatorio 11% y D, definitorio 4%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. En el trámite de situaciones conflictivas, el Comité de Convivencia Laboral debe: A, escuchar solo a la víctima y sus testigos. B, sancionar al victimario y el jefe negligente. C, buscar la mediación en la situación del conflicto. D, definir si hubo o no acoso laboral. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, escuchar solo a la víctima y sus testigos 5%. B, sancionar al victimario y el jefe negligente 0%. C, buscar la mediación en la situación en conflicto 83%. Y D, definir si hubo o no acoso laboral 12%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Parra. Muy bien, Paola, este sondeo nos va a servir para ver cómo empezamos y nos vamos a comparar al final con esos conocimientos que adquirimos. Entonces, para empezar esta acción educativa, tengo esta frase de un novelista norteamericano que nos dice: por encima del talento están los valores comunes, disciplina, amor, buena suerte, pero sobre todo tenacidad. Y empezamos este año y esta acción educativa porque lograr una seguridad y salud en el trabajo exitosa, lograr una gestión del riesgo psicosocial, que es el tema que hoy nos convoca, no exige talentos fuera de lo normal o que hagamos cosas extraordinarias, exige que potencialicemos esos valores comunes, eso que nos hace humanos, eso que nos permite tratar, y ahora vamos a hablar de eso. ¿Cuál es ese rol del Comité de Convivencia Laboral en el trámite de las situaciones que nos llevan a conflicto? Y eso implica amor, un poco de suerte, disciplina, cariño al hacer las cosas, pero sobre todo tenacidad. Y la tenacidad como esa capacidad de no rendirse frente a los obstáculos. En muchas ocasiones es frustrante el área de seguridad y salud en el trabajo porque uno quisiera impactar cultura, generar cambios en el estilo de vida, pero cuando generamos pequeños cambios, tenemos tenacidad en mantenernos en nuestro propósito, eso se va viendo con el resultado. Y también el día de hoy, en un ejercicio de utilizar la inteligencia artificial, pues tengo algunas imágenes que nos permiten resumir el tema central de cada uno de los encuentros, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a mirar esas imágenes generadas con esta nueva herramienta que nos plantea un reto, que es la inteligencia artificial, y eso entonces va a ser una herramienta para lograr fijar el aprendizaje. En psicología buscamos formas de fijar ese aprendizaje y va a ser a través, el día de hoy, de imágenes que ilustren o condensen lo que vamos a hablar. Son 3 objetivos para el encuentro del día de hoy. El primer objetivo es conceptualizar las situaciones conflictivas en el entorno laboral. Es muy importante que como prevencionistas podamos entender el concepto del conflicto, entender a qué hacemos referencia con acoso laboral, y cuando logramos conceptualizar eso, pues miramos
cómo podemos intervenirlo. El segundo objetivo es comprender esas funciones del Comité de Convivencia Laboral que trae la resolución 3461, que realmente no cambiaron de lo que veníamos hablando desde 2012. Sin embargo, sí hay un nuevo enfoque transformador en términos de tiempo, en términos de las actividades que vamos a hacer, y eso es lo que tenemos que revisar el día de hoy con ese segundo objetivo. Y nuestro tercer objetivo, pues va a ser, y como siempre, llevar tips a las organizaciones, tener un procedimiento que yo lo planteo de forma genérica, de forma general, y ustedes, como nuestras empresas aliadas, a quienes visitamos, a quienes acompañamos, pues lo van a adaptar a las realidades organizacionales. Y es que en el área de seguridad y salud en el trabajo, que trabajamos con personas, no hay una receta de cocina, no hay un paso a paso que sirva para todos, sino que hay recomendaciones generales que podemos adoptar en nuestras organizaciones para el éxito de esas actividades que nos proponemos. Entonces, sin más preámbulos y teniendo muy claro qué buscamos, las herramientas que tenemos, vamos a empezar a hablar. Si vamos a hablar de el trámite de situaciones conflictivas, pues debemos hablar o comprender qué es una situación conflictiva, y esta es alguna definición que tenemos desde la psicología. El conflicto se entiende como una discrepancia, como una colisión entre unos intereses, unos deseos y unas necesidades. Entonces, cuando hablamos de un conflicto, hablamos que hay situaciones enfrentadas, intereses enfrentados, deseos enfrentados, y desde el punto de vista psicológico, esa discrepancia o esa colisión pues pueden ser a nivel intrapersonal, interpersonal o incluso intragrupal. Intrapersonal nos puede pasar que estamos conflictuados y así es como lo expresamos. No sé qué hacer, tengo que tomar esta decisión. Este camino me trae estas ventajas y este camino me trae otras ventajas. Ese es un conflicto interno o intrapersonal. Sin embargo, en los que nos vamos a centrar desde el punto de vista organizacional y el que debe abordar el Comité de Convivencia Laboral son precisamente los conflictos interpersonales entre dos o más personas o inclusive intragrupales, y esa es una reflexión que vamos a hacer el día de hoy. Ese papel que trae la resolución 3461 para los comités de convivencia laboral en la solución de conflictos grupales, en el mantenimiento de una adecuada convivencia, en el mantenimiento de un entorno laboral psicológicamente saludable, y ese es el que vamos a abordar el día de hoy. Y un ejercicio que sirve mucho es compararlo frente a un problema, porque no todo problema es un conflicto, porque hay problemas en los que sí, yo tengo dos caminos, pero está relativamente claro por dónde tomar y puedo mirar qué decisiones tomar, mientras que en el conflicto siempre hay un enfrentamiento, ¿cierto? Siempre hay dos visiones frente a lo que está ocurriendo, y ese es el papel que debemos pensar en el conflicto. Una de las habilidades que debemos desarrollar como comité es estar acá en el medio de una situación conflictiva y lograr la mediación o la conciliación. Pero hay que entender el conflicto no como algo malo. El conflicto es inherente al ser humano, y por eso, desde el punto de vista psicológico, algunos psicólogos abordamos el tema de las crisis. Un conflicto se puede entender como una crisis con mayor o menor impacto, pero esa crisis que puede generar malestar o ansiedad, y esos son síntomas o emociones disfuncionales o que nos pueden afectar, pues también puede ser una oportunidad de mejora. Entender por qué entramos en conflicto, cuáles son las causas del conflicto. Nosotros los prevencionistas abordamos mucho la causalidad y tenemos muchas formas de abordar la causalidad, pero cuando yo entiendo la causa del conflicto, entiendo la causa de esa crisis, pues puedo abordarlo como una oportunidad de mejora. Al identificar esas causas, las intervengo. Entonces, por eso me gusta empezar hablando de ese conflicto o de esa definición desde el punto de vista de la psicología del conflicto. Para entrar ya en materia, entonces podemos hablar de una situación conflictiva interpersonal, y es la imagen que vemos acá como resumen para entender el conflicto interpersonal. Tenemos un ser humano, en este caso el que tenemos identificado de color azul, que tiene sus propios intereses, sus propios objetivos, sus propios valores, su propio estilo de vida, su propia historia de vida, y eso determina sus emociones, su perspectiva.
Y esa es una visión. Del otro lado tenemos la mujer de color naranja, que también tiene sus metas, que también tiene sus valores, que también tiene sus sentimientos, que también tiene sus opiniones. ¿Y qué ocurre? Cuando una situación los lleva a tensión y esos intereses entran en tensión, cuando hay unas demandas de un lado y unas demandas del otro lado, y empiezan en esos intereses en tensión a generarse una serie de percepciones, una serie de necesidades, una serie de emociones y una serie de valores. Y esa colisión, si se quiere, de fuerzas, por eso veíamos la definición de conflicto, pues da lugar a grietas, da lugar a situaciones problemáticas. Y entonces se convierte entre ese sujeto A y ese sujeto B, color naranja, color azul, una situación de convivencia, una situación que genera disconfort. Lo veíamos ahora, los conflictos son inherentes a las relaciones sociales, son inherentes a la situación humana. Una empresa que diga que no tiene conflictos entre sus miembros, pues es una mentira, porque en cualquier situación de convivencia siempre se confrontan intereses, demandas, valores, etcétera. Lo que tenemos que ver es cómo evoluciona esa situación conflictiva. Si evoluciona disfuncionalmente, o como lo decimos los psicólogos, maladaptativamente, y entonces genera disconfort, genera afectación, o si lo gestionamos adecuadamente las situaciones de conflicto y se vuelven un motor del cambio. ¿Por qué? Porque son percepciones diferentes. Cuando yo entiendo que el conflicto no es malo, sino es cuando llevamos a la mesa diferentes puntos de vista y que así los puedo abordar, pues puedo pensar en el conflicto como algo que debo superar y evolucionar. Y acá viene un tip para que llevemos a nuestras organizaciones. El comité de convivencia laboral debe tener una formación, debe tener conocimiento, debe tener entrenamiento en identificar conflictos y mediarlos. ¿Y por qué esta imagen de inteligencia artificial nos sirve mucho? Porque entendemos que cuando yo quiero solucionar un conflicto, pues tengo que entender que hay dos partes confrontadas y tengo que entender cuáles son los objetivos, los valores, las emociones, las demandas, las necesidades de cada una de esas partes, ¿sí? Entonces, ahí es cuando aparece desde la psicología lo que llamamos las actitudes ante el conflicto. Y acá quiero que todos nuestros espectadores piensen cómo se enfrenta al conflicto o a las situaciones conflictivas, a esa colisión en visiones de punto de vista en nuestras organizaciones, en cada una de sus organizaciones. Una de las formas frecuentes de enfrentar el conflicto, quizás la más frecuente, es negar su existencia, evadirlo. Es decir, acá todos estamos de acuerdo, cuando se evade el conflicto, no se aborda la situación problemática y eso no permite evolucionarla y no permite tener un aprendizaje organizacional. Entonces esa puede ser una actitud frente al conflicto. Otra de las actitudes ya no es evadirlo, sino ignorarlo, ¿no? Yo como jefe identifico que hay dos personas que de forma frecuente están teniendo conflictos y simplemente lo ignoro. Eso no tiene que ver con mi función. Yo me dedico a indicar, yo soy el que mando acá, yo mando en esta área, doy tal indicación, gústele a quien no le guste. Ese proceso de ignorar la situación conflictiva y las percepciones y visiones genera también una serie de consecuencias en las situaciones conflictivas. Huir o negar. Muchas personas frente al conflicto salen huyendo, corren, dicen que no ocurre nada y creen que esa es una forma de responder. Y claramente evadir, ignorar y huir son actitudes maladaptativas frente al conflicto que deben evitarse. Pero otra que pensamos que es muy adecuada es competir, estar compitiendo con el otro, lograr tener la razón, que yo diga sí, es que me dieron la razón. Esa competencia también es maladaptativa, como el complacer. Cuando en un conflicto o cuando tenemos actitudes como decir, no, listo, las cosas son como usted diga, por dar la razón en esa competencia, esto también es maladaptativo. Entonces, evadir, ignorar, huir, negar, incluso competir y complacer o decir sí a todo, son actitudes que no mejoran las situaciones conflictivas porque están evitando el abordaje de una situación que enfrenta dos puntos de vista. ¿Qué es lo adaptativo? ¿Qué es lo beneficioso? Pensar en dialogar y en negociar.
en la conversación, en el puesta sobre la mesa de esas ideas, de esos sentimientos, de esas necesidades que se enfrentaron. Cuando yo puedo analizarlos y lo pongo sobre la mesa, pues puedo identificar qué es lo que mueve a una persona y qué es lo que mueve a la otra y efectivamente darle solución o darle la mejor solución. Entonces, cuando ese conflicto se ignora, sigue ocurriendo que puede pasar en ese entorno laboral, que el conflicto escale. Y acá nos ayuda la inteligencia artificial, nos dice que le preguntamos qué pasa cuando en un entorno laboral se escala una situación conflictiva. Pues una situación que enfrentó unas necesidades y unos intereses generó unas grietas profundas, unas grietas exageradas, unas grietas que dio lugar a una situación de acoso laboral. En la definición de nuestra ley 1010 del acoso laboral nos dice que es una conducta persistente, es decir, ocurrió más de una vez, demostrable, es decir, hay evidencias de esa situación que se ejerce entre cualquier relación laboral, empleado, compañero de trabajo, subordinado, y que va a generar miedo, intimidación, terror y angustia. ¿Y por qué empiezo hablando del conflicto y llegamos al acoso laboral? Porque nuestra legislación colombiana y desde el punto de vista de los teóricos del riesgo psicosocial en el entorno laboral, hay que pensar el acoso laboral como una situación conflictiva, una situación de riesgo psicosocial que no se abordó adecuadamente. Y por eso les pongo este ejemplo. Este jefe que vemos acá y que ya empieza a tomar forma, ese sujeto azul que veíamos, tiene que mantener unas metas de productividad. Se le pide que mensualmente entonces logremos hacer tantas llamadas o mostremos estos resultados, etcétera. Y esta compañera de trabajo se siente agobiada, siente que no la tratan de la mejor manera, siente que le exigen de forma superior a sus compañeros. ¿Qué ocurre allí? Entonces, esa situación que enfrenta unos intereses, unas necesidades del jefe y unas necesidades de descanso, de buen trato de la compañera, pues está generando unos intereses en tensión. Y cuando no se abordan adecuadamente, genera profundas grietas y eso puede dar lugar al acoso laboral. Entonces, ¿qué identificamos? Que este jefe no tiene claros los niveles jerárquicos. Puede ser un factor de riesgo psicosocial intralaboral o tiene unas demandas exageradas, otro factor de riesgo psicosocial, o no tiene claro el trato y el ejercicio del liderazgo, otro factor de riesgo psicosocial. Y esta compañera tiene un sobreesfuerzo en el desplazamiento de su casa al trabajo, entonces hay una interfaz casa-trabajo larga, prolongada y agobiante y entonces llega cansada a su trabajo. Estoy poniendo simplemente ejemplos. Entonces tenemos un factor de la interfaz trabajo-casa o no sabe manifestar con ese jefe porque como demanda tanto no sabe cómo verbalizar, entonces tenemos problemas de comunicación intralaboral. ¿Qué les quiero decir con todo esto, con todos estos factores de riesgo psicosocial que puse en el ejemplo? Que si pensamos en el acoso laboral como una situación conflictiva que generó profundas grietas y que está generando miedo, intimidación, terror y angustia, lo podemos abordar un poco mejor desde el punto de vista psicosocial. Y por eso el abordaje del acoso laboral no es, digámoslo, desde el punto de vista punitivo, vamos a llegar a sancionar, sino vamos a pensar cómo abordamos esa situación que está generando conflictos en nuestra organización. Entonces, siguiente tip de este encuentro educativo. Pensemos en el acoso laboral como la materialización de un riesgo psicosocial no gestionado, como la materialización de diferentes situaciones que no se han abordado en la organización. Podemos hacer un paralelo con el accidente de trabajo en el que como prevencionistas estamos muy acostumbrados a abordar. En la situación de acoso puede entenderse como el accidente de trabajo. Hagámosle un análisis de causalidad. ¿Qué hay detrás de ese acoso o ese accidente que se presentó? Entonces pensemos, no están claras las relaciones jerárquicas, esta área está sobrecargada, un jefe no sabe cómo dar indicaciones, un jefe no sabe cómo mantener las relaciones interpersonales. Y cuando pienso así, pues lo puedo abordar un poco mejor desde el punto de vista del prevencionista. Y ahí viene entonces
después de toda esta conceptualización, el papel del Comité de Convivencia Laboral. Desde septiembre del año pasado nos introdujeron la resolución 3461 de 2025, que de hecho de ella hablamos en las últimas sesiones educativas de esta comunidad y los invito a que la exploren. Hicimos un ejercicio de comparación que cambia, que es nuevo, e incluso mencionamos lo que desde mi punto de vista son ventajas y desventajas de esta nueva normatividad. Los invito a que lo exploren, pero hoy vamos a hablar en esa situación conflictiva que nos trae la resolución 3461. Y cuando le pido entonces a esa inteligencia artificial que en toda esta situación de conflicto, ¿cuál es el papel del Comité de Convivencia Laboral? Me trae esta imagen y me dice, venga, el Comité de Convivencia Laboral entra a abordar ese acoso laboral que me aparecía acá, pero no desde el punto de vista sancionatorio, sino desde la mediación y desde la prevención. Vamos a llenar esas brechas, vamos a mediar, a conciliar en esa situación conflictiva, vamos a pensar en cuáles son los intereses en tensión, cuáles son los objetivos, valores que hacen que este jefe actúe de esta manera, cuáles son los intereses, necesidades y valores que hacen que esta compañera reciba de esta forma. Y cuando yo lo pienso así, entonces aparece en esa resolución 3461, que para mí es uno de los grandes éxitos de esta resolución, y es que explicita el valor preventivo del Comité de Convivencia Laboral. Los que hemos trabajado alrededor de esto lo mencionábamos, venga, la ley 1010 ya nos habla de medidas preventivas, aunque no las enlista, enuncia un reglamento de trabajo, enuncia un comité bipartito, enuncia unos reglamentos, unos acuerdos de convivencia, y ya lo veníamos mencionando, pero esta resolución 3461, cuando nos enlista, que no lo hacía otra normatividad, esas 11 medidas preventivas y 6 correctivas, nos dice conformar el Comité de Convivencia Laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial y conciliatorio para prevenir las conductas de acoso, es una medida preventiva del acoso laboral. Y ahí entendemos que si hay una situación conflictiva que se escaló, que generó grietas y eso está dando lugar al acoso, que nuestra labor es prevenir que el acoso se repita y genere intimidación, angustia, aburrición por el trabajo, y debemos es buscar gestionarlo. Y ese es el gran llamado y ese es el gran mensaje de la resolución 3461, a pensarnos como una instancia preventiva del acoso laboral. Si yo entiendo que las situaciones conflictivas pueden escalarse y generar un acoso laboral, entiendo que estoy abordando no casos de acoso laboral, sino situaciones conflictivas en la organización, y puedo pensar en mediarlo. Y esta frase se las traigo textualmente de esa resolución, particularmente en el artículo 6, que nos habla de las funciones del comité, y empieza así ese artículo 6. El Comité de Convivencia Laboral es una instancia preventiva del acoso laboral. Independiente de su funcionamiento, contribuye a proteger a los trabajadores contra el riesgo psicosocial que afecta la salud en los lugares de trabajo. Su rol es preventivo, orientador, canalizador, conciliador. Por lo anterior, no determina si hay acoso laboral. Y ese es otro cambio de paradigma muy importante, porque no nos lo explicitaban en una norma anterior. El objetivo del Comité de Convivencia Laboral no es decir, usted presunta víctima efectivamente está siendo víctima, y permítame la redundancia, de este monstruo acosador. Ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo de ser definitorio de la situación de acoso laboral. Se trata de ser preventivo, de ser conciliador, como lo dice la resolución, de mirar qué se está enfrentando y cómo logro llegar a un acuerdo entre esas partes. Entonces yo no voy a ser el que determine unas sanciones, yo no soy el principal llamado a hacer la corrección, porque el Comité de Convivencia Laboral puede emitir
recomendaciones para corregir, pero no es el que está llamado a corregir, y ese es otro paradigma muy importante, el que está llamado a corregir. Si una persona definitivamente no quiere mediar, es la alta dirección quien debe hacer corrección del acoso laboral. No está llamado a sancionar y no está llamado a definir. Su llamado es a prevenir, y ahí nos amplía. El Comité de Convivencia Laboral debe cumplir las funciones señaladas en la normatividad, que vamos a tomar todas esas funciones y las vamos a agrupar en un algoritmo que ya hemos venido trabajando y que hoy lo hemos depurado un poco mejor, y estas deben realizarse en unos términos específicos y garantizando los principios de celeridad, eficacia, imparcial y confidencialidad. Entonces, hasta este momento de este encuentro educativo hemos conceptualizado qué es el conflicto, hemos pensado cuáles son las situaciones conflictivas en nuestra organización, cómo se pueden abordar, cuál es el papel preponderante de nuestro Comité de Convivencia Laboral, un papel muy preventivo, muy de la mediación, y que lo debemos ejercer con celeridad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y confidencialidad. Ese principio de confidencialidad es fundamental. Entonces, ya en estos primeros 30 minutos de esta acción educativa, pues hemos abordado los dos objetivos principales, pero vamos a ir al tercero, que es quizás el más importante, porque es el trámite de esas situaciones conflictivas. Entonces, cuando le decimos cuál es el papel del Comité de Convivencia Laboral frente a las situaciones de acoso a la inteligencia artificial, nos dice: ese Comité de Convivencia Laboral es una instancia preventiva del acoso laboral. Entonces, es orientador para las organizaciones, es preventivo, como lo mencionamos, es conciliador, busca puntos de encuentro entre las partes enfrentadas, y es canalizador. Canaliza esas quejas de presunto acoso laboral para buscar la mediación, aunque no siempre lo logremos, y ahora lo vamos a ver qué ocurre cuando no lo logramos. Y ese comité debe actuar con principios de celeridad, eficacia, imparcialidad y confidencialidad, buscando buen clima laboral y buscando la prevención de situaciones conflictivas en la organización. Vamos a hablar entonces del trámite de situaciones conflictivas. Y para el abordaje de ese trámite de situaciones conflictivas, los que tengan posibilidad pueden buscar directamente el artículo 6 de la resolución 3461. Después del enunciado que vimos, viene un cuadro que resume las funciones del comité. Y cuando vemos, entonces, en ese cuadro aparece la primera función. Eso no dista de lo que ya hablábamos en la resolución 652 de 2012. Nos dice que en el trámite de situaciones conflictivas, el Comité de Convivencia Laboral debe recibir la queja de forma formal. Es decir, debe recibirla ojalá de forma escrita para entender cuáles son los intereses de ese primer elemento. En ese cuadro resumen que veíamos una primera persona que manifiesta sentirse vulnerada, sentirse acosada, y cuando yo recibo esa queja de forma formal, examino qué está ocurriendo en esa situación. Y este es un cambio, y por eso lo subrayaba en la diapositiva anterior. En los términos, nos pasaba que previamente a la resolución 3461 no teníamos claros los términos, pues la 3461 hoy vigente, y que hablaremos en el próximo encuentro de esa demanda de nulidad, nos dice que para recepcionar esa queja y admitirla formalmente, nuestro Comité de Convivencia Laboral tiene 5 días hábiles. 5 días para que, 5 días calendario. Ojo que es muy importante que cuando la resolución o la normativa no nos explicita que son días hábiles, lo debemos abordar como días calendario. Entonces hay 5 días para que yo recepcione y examine esa queja. Cuando mi comité examina esa queja, pues va a mirarlo, obviamente, bajo el principio de confidencialidad, y va a tratar de identificar en esa imagen que les traía cuáles son los intereses, necesidades y situaciones enfrentadas. Cuando yo identifico eso, para lo cual tengo otros 5 días calendario, y acá la resolución nos dice, o puede
bajo argumentos, ampliar 10 días más para entender bien la situación de la queja. Va a continuar con el siguiente punto y es citar y escuchar individualmente a las partes involucradas. Esta tercera función es muy importante porque la citación de cada una de las partes permite entender el conflicto. Parte presunta víctima. Y no me gusta mucho el término de presunta víctima, mejor una de las partes en conflicto, pero si quieren lo pueden y así lo manejan las organizaciones, presunta víctima o quejoso. ¿Cuál es la situación? Amplíenos esto que estoy recibiendo yo acá de forma escrita. Bueno, lo que ocurre es esto, aquello, me hace sentir así y así, y yo permito conceptualizar qué es lo que está ocurriendo en ese conflicto. Ya al citar y escuchar a la primera parte, pues debo citar y escuchar a la otra parte, la imagen que veíamos ahora. Ya identifiqué las necesidades, intereses de uno de los partes, pues ahora debo identificar las necesidades, demandas, intereses de la otra parte e ir pensando cuáles son las que están en tensión, qué es lo que los está enfrentando. Y cuando yo empiezo a identificar eso, para lo cual también según la resolución tengo el comité otros 5 días calendario, debo pensar en cómo vamos a mediar. ¿Qué vamos a hacer en esa situación conjunta? Y por eso este es un paso a paso, unas funciones A, B, C, D, porque yo primero debo escuchar a todas las partes antes de hacer la citación conjunta. Esa citación conjunta no es para confrontar, no es para que diga usted tiene razón o no, usted está diciendo mentiras o no. Para cada una de las partes lo que verbalizó en el comité es su verdad, es su necesidad y como tal el comité debe aprender a valorarlo y validarlo. Ojo que lo que más ocurre en los comités de convivencia y eso genera que se disparen más las emociones de una de las partes es la invalidación de lo que está sintiendo, de lo que está necesitando. Y validar desde el punto de vista psicológico no quiere decir estar de acuerdo, sino entender que lo está haciendo sentir así. Entender que a ese jefe le están poniendo metas muy altas y por eso grita y por eso trata mal, no para justificarlo, sino para pensar cómo intervengo esas metas altas que le están poniendo, para pensar cómo lo educo en gestión de las emociones, qué recomendaciones le doy a él, qué recomendaciones o acuerdos llegamos, pero también qué recomendaciones o acuerdos le doy a la organización que está permitiendo esta situación y que está sobrecargando y que está generando un riesgo psicosocial en esa situación conflictiva. Entonces, es fundamental poder hacer esa situación conjunta de las partes, pero para llegar a acuerdos, para que hagamos una formulación de un plan de mejora concertado. Y esto es muy importante, porque en el plan de mejora concertado, el comité media, el comité propone, pero las partes se tienen que poner de acuerdo. Y las partes dicen, listo, hoy vamos a decir, y en el mismo ejemplo que traía, entendemos que está sobrecargado, se va a emitir una recomendación de que se evalúe la carga laboral en esta área, vamos a hacer un análisis como comité de esa batería de riesgo psicosocial que como organización se aplicó y cuáles fueron los resultados de esta área en específica, que pasa mucho en nuestras organizaciones. No, mi riesgo es bajo, entonces, o medio, no tenemos que hacer una nueva valoración en un año, sino que es cada 2 años y sigo muy tranquilo, pero ojo, pues que usted puede tener un riesgo medio bajo porque la gran mayoría de sus áreas están bajo, pero hay un área roja y esa área roja es foco de intervención, esa área en riesgo hay que proponerle un plan de mejora y como comité yo tengo que estar enterado del resultado de la batería de riesgo psicosocial, porque el acoso es entendido como esa materialización del riesgo y yo que estoy proponiendo. Entonces, cuando pienso en eso, ahí vuelve a aparecer nuestra imagen en que yo voy a mediar, yo quiero que lleguemos a acuerdos, yo quiero que entre estas dos partes enfrentadas definamos un plan de mejora. A partir de hoy, para decir las cosas, usted como jefe no va a levantar la voz y esa es una acción concreta, verificable y seguible. Por el equipo de trabajo vamos a ver si él volvió a levantar la voz, si volvió a gritar, si negó un permiso sin justificación. Esos son acuerdos verificables. Y esa acta de acuerdos se suscribe y se firma entre las partes y se le hace un seguimiento.
un seguimiento que no lo traía previamente nuestra resolución y que ahora nuestra normatividad lo trae y dice que debe ser mensual. Cada mes, y este ha sido un asunto muy polémico de la 3461, porque dice que cada mes se debe reunir el Comité de Convivencia Laboral, hacerle seguimiento a los acuerdos y ver cómo va, y que extraordinariamente a cada mes debe reunirse cuando se presente una queja. Ese es un cambio del que ya hemos hablado previamente. Me parece un poco exagerado obligar, porque cuando dice debe, no podrá. Entonces el comité debe reunirse mensualmente, implica unas reuniones más frecuentes. Y el argumento del legislador, y en este caso del Ministerio de Trabajo, quien es que emite la resolución, es que los comités se quedaban con esos casos sin resolver, establecían unos acuerdos, pero no le hacían un seguimiento. Entonces, de ahí viene ese seguimiento mensual. Si esos acuerdos se cumplen, yo defino un acta de cierre, le hice seguimiento, el jefe no vuelve a levantar la voz, es mucho más empático en transmitir las órdenes, no niega ni rechaza permisos de forma injustificada, se logró mejorar esa situación conflictiva y se archiva perfectamente ese caso. Este sería el ideal, este sería el que estamos viendo en pantalla, el camino que debería seguir todos los procesos de la queja. Y ojo que acá viene el elemento no tan chévere. Si se dan cuenta, esas flechitas azules que hablan de lo ideal son todas unidireccionales. Pero ¿qué pasa cuando aparece lo que se nos sale del ideal? Es que en la citación de las partes, una parte dice no, yo me siento profundamente vulnerado, yo me siento profundamente acosado y no hay cómo establecer acuerdos. Pues si no hay cómo establecer acuerdos, mis estimados miembros del comité, no hay nada que mediar ni no hay nada que prevenir. Se pueden emitir unas recomendaciones generales, pero qué pena, no hubo acuerdos. Y como no hubo acuerdos, el llamado a corregir es la alta dirección, Comité de Convivencia Laboral. Escalen el caso a la alta dirección. Señor representante legal, en el área tal se presentó una situación conflictiva entre este trabajador y este otro, escuchamos a las partes, pensamos en una posible fórmula de mediación, sin embargo una de las partes no quiere establecer acuerdos, lo remito a usted para que corrija esa situación de acoso laboral. O si por el contrario en ese flujograma del ideal no se logra llegar al cierre, venga, ¿qué pasa? Señor alta dirección, en el área tal, estas dos personas suscribieron un acta de acuerdos, le hicimos un seguimiento en un mes o antes a los acuerdos establecidos y mi estimado gerente, una de las partes no cumplió los acuerdos, no se comprometió, no es que hagamos nuevos acuerdos y venga, miremos a ver si sí, no, remito a la alta dirección porque ya busqué mediar y conciliar y me incumplieron los acuerdos, entonces alta dirección, que normalmente lo delega en el área de talento humano, el llamado a corregir una situación de acoso es usted, mi estimado, corrija usted, y ojo que viene una cosa muy importante y nos lo dice la resolución, en el caso en que la acción correctiva, que no se cumplen los acuerdos, que no se llegue a acuerdos, se debe trasladar a la alta dirección. En el caso del sector público, así lo dice la resolución, y esto también lo traía la 652 y es muy polémico porque dice, notifique al Ministerio Público, a la Procuraduría o a las personerías municipales en caso de los que aplique según el área de jurisdicción de que no se pudo establecer acuerdos porque ustedes son los llamados a sancionar. Y en el área y en el sector privado, además de remitir la queja a la alta dirección, informe a las partes que pueden recurrir al Ministerio del Trabajo porque no se pudo prevenir o mediar en la situación de acoso laboral. Entonces, sí, ya se materializó un acoso y no hay nada que mediar frente a esa situación conflictiva. Y eso es muy importante porque debemos entender que estamos limitados, que no somos omnipotentes y podemos solucionar todas las situaciones conflictivas. Hay veces no se puede mediar, hay veces no quieren llegar a acuerdos, hay veces estamos analizando esos intereses, queremos buscar
que la situación mejore, pero hay personas que no quieren que la convivencia mejore y ahí estoy yo limitado y entiendo que debo remitirlo o escalarlo a otra instancia. Y ahí se resumen esas 7 principales funciones y ya aparecen las otras, que es elaborar los informes trimestrales del trámite de quejas. Y ojo que en el informe trimestral, si no doy los nombres, si no digo, durante este trimestre, señora alta dirección, nos reunimos 3 veces de forma ordinaria, una extraordinaria porque se presentó una queja. La situación es que esas 2 quejas que venían de la trimestre pasado ya están cerradas, acuerdos cumplidos, y esta está en seguimiento de los acuerdos y yo le traslado ese informe trimestral a la alta dirección al final del año. Ojalá de forma más dinámica diga, se presentaron estas situaciones de acoso, logramos mediación en esta, se cumplieron acuerdos en esta, no hubo necesidad de ninguna acción correctiva por la alta dirección, ojalá en todo se pudo mediar, o no, se envió a la alta dirección esta porque no se pudo mediar para que corrija y se emitieron estas recomendaciones generales para la convivencia. Y ahí es otro factor muy importante, el comité de convivencia no solo emite recomendaciones puntuales en el caso, sino que su visión debe ser más amplia y pensar qué está pasando en la convivencia en las organizaciones y emitir recomendaciones generales. Y ojo, hacerle seguimiento al área de talento humano o a quien la alta dirección delegue para la implementación de esas recomendaciones dadas y presentar los informes que soliciten los órganos de control. Y acá resumimos todo ese artículo 6 de la 3461, que es el trámite de situaciones conflictivas, en un flujograma que es genérico, que está plasmado de forma general, que ya lo hemos trabajado en otros encuentros, pero hoy quise introducirle todos esos cambios de la 3461 y una reflexión en lo que yo he insistido, y es que pensemos en el acoso como esa materialización del riesgo de una situación conflictiva, porque así entiendo que mi labor es preventiva. Y entonces nos preguntan, venga, pero ¿cuántos procedimientos hay que hacer? Porque el artículo 6 nos habla de un procedimiento confidencial y conciliatorio para el trámite de situaciones conflictivas, pero también nos habla el artículo 8 de un procedimiento preventivo. Ojo, las cosas hay que hacerlas fáciles a las organizaciones. Ese artículo 8 en ese procedimiento preventivo nos dice, examine la queja, mire las partes, mire qué es lo que está generando conflicto y emita recomendaciones. Es básicamente el mismo flujograma y por eso yo digo genérico y condensado. La idea es que el comité no se desgaste haciendo muchos procedimientos, haciendo cosas exageradas, no, apliquémosle lógica a nuestro actuar. Hagamos ese procedimiento y en ese análisis de la situación conflictiva emitamos recomendaciones y un acta de acuerdo para ellos 2 o más que están en conflicto, pero también para la organización. Listo, ya dijimos que este jefe no va a tratar mal, que esta persona va a solicitar el permiso con la adecuada antelación porque es un área que está cargada, que no se van a utilizar sobrenombres, que no, y logramos establecer esos acuerdos, pero venga, también área alta dirección, qué está pasando en esta área, las relaciones jerárquicas no están claras, no está siendo resolutivo el líder de esa área y entonces ¿quién supervisa esa área, al líder de esa área? ¿Cómo está la batería de riesgo psicosocial en esa área? ¿Qué intervenciones se han hecho en esa área? Ah, bueno, vea, usted mismo lo dice alta dirección, es que esta área está tan cargada que ni siquiera tiene espacio para hacer una intervención del área psicosocial, un plan de intervenciones que se planeó para toda la organización precisamente en esta área por falta de tiempo no se ha realizado. Y así genero recomendaciones generales que también debo hacerle seguimiento. En resumen, cuando le pido el resumen de esto que hablamos a la inteligencia artificial, nos dice la importancia del comité de convivencia laboral en el trámite de situaciones conflictivas es la mediación. Es de acuerdo con la resolución 3461 lograr darle un trámite dentro de un procedimiento confidencial, conciliatorio y preventivo a las situaciones de acoso. Y por eso hay un procedimiento que empieza en la recepción de la queja, que debe mantener la confidencialidad y que le implica al comité examinar hechos, fomentar soluciones y, ojo, promover un clima laboral saludable, un buen clima laboral. Eso implica siempre los principios de confidencialidad
y no olvidar el seguimiento, las acciones de conciliación y las acciones de prevención. Así nos resume esa labor y ese trámite de situaciones conflictivas del Comité de Convivencia Laboral. En cualquier caso, y este es otro elemento de la 3461, no podrá extenderse por un periodo de 65 días todo este procedimiento. Ahí nos dan un tiempo que en general en cada paso nos podemos demorar 5 días, pero no extendernos de ahí. Y ojo, siempre hago este llamado, ojo con la queja por presunto acoso sexual. El acoso laboral es entendido en nuestra legislación colombiana como una materialización del riesgo psicosocial no intervenida, no abordada, pero el acoso sexual es entendido como un delito y como es un delito, el Comité de Convivencia Laboral no es competente para tramitarlo. Debe escalar el caso siempre que haya una connotación sexual. Lo dice la ley 2365 de 2024 para casos de acoso sexual y violencia de género. El Comité de Convivencia Laboral no es el competente. ¿Y por qué? Porque de nuevo, nuestra labor como comité es preventiva y acá no hay nada que prevenir porque ya se materializó un delito. Por tanto, estas conductas no son conciliables. Como comité debo emitir recomendaciones en implementar un proceso de atención, un programa de prevención y de protección, y nos lo dice la ley 2365, apenas se materialice un caso de estos en mi organización, como comité yo sí debo implementar campañas inmediatas de acción colectiva para transformar el ambiente laboral en un espacio seguro de igualdad y libre de violencias, pero quien debe tramitar directamente los casos de acoso laboral es la alta dirección, quien define las acciones disciplinarias por ser el responsable. Les digo, hay veces se delega en talento humano, ¿cierto? Jefe de talento humano, tener claro ese procedimiento de atención, prevención y protección. Y ojo, como es un delito en nuestro sistema colombiano, el delito lo investiga la fiscalía y esa persona tiene derecho a poner la denuncia como delito ante la fiscalía, y en el caso de servidores públicos nosotros debemos el deber de reportarlo a la Procuraduría, quien es la responsable de investigar los delitos o las situaciones disciplinarias en las que caemos o cometemos los servidores públicos. Entonces eso es muy importante. Todo este procedimiento que vimos no aplica para las situaciones de presunto acoso sexual porque como su concepción no es la materialización de un riesgo psicosocial en la cual mediar, sino un delito que requiere intervención, y lo dice claramente, y eso es lo interesante. Hoy hemos hablado mucho del artículo 6, que nos habla de todas estas funciones del Comité de Convivencia Laboral. Pues precisamente una vez abordamos todas estas funciones y lo que hoy trabajamos en el trámite de situaciones conflictivas, nos dice en el parágrafo 1, en los casos de acoso sexual y en lo pertinente a la ley 2365, y para mí este es otro gran éxito porque lo deja explícito, que dicen, venga, pero ustedes como comité, hay veces nos vemos que la alta dirección nos dice, no, es que es una situación de acoso sexual, ustedes medien y ya luego me la envían. Ojo, no. Lo dice explícitamente en los casos de acoso sexual y en lo pertinente a la ley 2365, el Comité de Convivencia Laboral no es el competente, ya que estas conductas no son conciliables. Para estos casos, la alta dirección o el jefe de talento humano debe establecer un procedimiento para recibir las quejas y las medidas de atención, prevención y protección para el abordaje de esa situación al nivel de la organización que no tiene que ver con la mediación del Comité de Convivencia Laboral. Entonces eso es muy importante, esos son los grandes mensajes, tips que les traía el día de hoy para sus organizaciones. No olviden revisar esa nueva resolución, bueno, ya llevamos unos meses abordándolas, las otras leyes que se toman en sus considerandos para que puedan no pensando en la ley como el techo, sino en la base, a partir de cuando empezamos
abordar las situaciones en nuestra organización. Esto es lo que tenía el día de hoy para todos ustedes. Ahora vamos a hacer esa evaluación de sondeo en estos últimos 5 minutos para ver qué aprendizajes nos llevamos y qué conocimiento consolidamos el día de hoy. Claro que sí, doctor Parra, así es. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿Cuál es una buena respuesta adaptativa a las situaciones conflictivas? A, huir, negar. B, complacer, aceptar. C, competir, rivalizar. D, negociar, dialogar. 15 segundos a nuestros asistentes para que contesten la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, huir, negar, 0%. B, complacer, aceptar, 2%. C, competir, rivalizar, 0%. D, negociar, dialogar, 98%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Muy bien, vemos marcada mejoría y muchas más respuestas, más de 300 personas conectadas, eso me da mucha alegría, pero entendemos que ni huir, ni negar o escapar del conflicto permite abordarlo, y sé que hay veces caemos en la tendencia de complacer o aceptar, pero tampoco, porque no permite crecer. Entonces, excelente, lo que buscamos es pongamos las cosas sobre la mesa, negociemos y dialoguemos sobre los intereses, situaciones que se están enfrentando y cómo logramos superarlas. Listo, doctor, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Según la resolución 3461 del 2025, ¿cuál es el principal rol del Comité de Convivencia Laboral en el acoso laboral? A, preventivo. B, correctivo. C, sancionatorio. Y D, definitorio. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, preventivo, 89%. B, correctivo, 7%. C, sancionatorio, 3%. Y D, definitorio, 1%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, Doc? Marcada mejoría también. Nuestro rol preponderante es preventivo, conciliación y mediación. ¿Quién está llamado a corregir? La alta dirección y su dependencia de talento humano. ¿Quién está llamado a sancionar? Procuraduría, Ministerio Público o Ministerio del Trabajo para el sector privado. ¿Y quién está llamado a definir las instancias investigadoras? Nosotros como comité, y ya lo dejó explícito nuestra resolución, no definimos si hubo o no hubo acoso, mediamos en una situación conflictiva. Listo, doctor, muchas gracias. Continuamos, tercera y última pregunta. En el trámite de situaciones conflictivas, el Comité de Convivencia Laboral debe: A, escuchar solo a la víctima y sus testigos. B, sancionar al victimario y al jefe negligente. C, buscar la mediación de la situación en conflicto. Y D, definir si hubo o no acoso laboral. Estos son los resultados. A, escuchar solo a la víctima y sus testigos, 1%. B, sancionar al victimario y al jefe negligente, 0%. C, buscar la mediación en la situación en conflicto, 96%. Y D, definir si hubo o no acoso laboral, 3%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Excelente, ahí mencionamos que siempre se debe escuchar a ambas partes, no solo a la presunta víctima, siempre debemos entender cuáles son los intereses en conflicto, las necesidades, por qué se actúa de X o Y forma. No es nuestro objetivo sancionar ni calificar a un jefe como negligente porque ignora una situación de acoso, más bien eduquemos, más bien pensemos cómo abordarlo. Entonces, nuestro papel preponderante, la prevención, y dentro de esa prevención, dos palabras claves: la mediación y la conciliación. La mediación como el puente para que las partes establezcan acuerdos. La conciliación, cuando no logramos, nosotros proponemos acuerdo a esas partes y se suscribe un acta de acuerdo. Y no es nuestra función decir usted es víctima, usted es victimario, esto es un acoso laboral. Ok, perfecto, doctor. Antes de cerrar, gracias de verdad por tu tiempo y por compartirnos tus conocimientos. Nos veremos en una próxima oportunidad.
Gracias a ti, Paola, a las más de 300 personas conectadas. La idea es que nos sigan acompañando en estos encuentros educativos. En abril vamos a hablar de esa demanda de nulidad, en qué vamos, si debemos seguir con la implementación de la 3461, cuál es el panorama para nuestras organizaciones, y ahí seguimos con toda esa ruta de conocimiento. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades del conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará de 1 a 8 días hábiles después de finalizada esta acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. En Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solo escanea el código QR que aparece en pantalla o el enlace publicado en el chat. Los dejamos con el siguiente video, que tengan un excelente día. Formativo encontramos herramientas digitales mediadas por la inteligencia artificial muy vigentes para aplicar en nuestras acciones en seguridad y salud en el trabajo, como la realidad virtual aplicada a la salud psicosocial. Son herramientas fundamentales para la gestión dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Espectacular. Positiva nos enseña a cómo desarrollar un excelente talento humano, cómo reconocer a nuestro jefe y cómo reconocer a nuestros líderes, llevando una voz de esperanza para el desarrollo de todas nuestras actividades que nos van a llevar al mejor ambiente laboral, y todos de la mano de Positiva, nuestra ARL. Los participantes al Congreso Nacional en Neiva se llevaron conocimientos técnicos maravillosos, entre ellos los de seguridad basada en valores. Cómo esa seguridad basada en el comportamiento ha evolucionado, y hay que tener en cuenta el fortalecimiento de los trabajadores desde los valores, entender esa serie, esa esencia, para poder transformar y lograr comportamientos seguros en todas las organizaciones de nuestro país. Hoy el departamento del Huila agradece a la ARL de todos los colombianos, a Positiva Compañía de Seguros, por traer aquí a nuestra ciudad de Neiva el tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial. Gracias, Positiva, por traer conocimiento a todos los huilenses, a las empresas y a cada uno de los afiliados. Recuerden que yo soy y tú también puedes ser Positiva.